Miguel Ruiz, que viene de la Cataluña Sur, en concreto de Valencia. Y que nos va a hablar de la selección espermática. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Tú mateix. Muchas gracias. Buen día. Sí, pero bueno, nos reiríamos. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Y muchas gracias especialmente a todo el equipo del Instituto Marqués, a Marisa y por supuesto a Ferran por invitarme a esta charla, por hacer esta charla de andrología. Me encanta la andrología clínica y creo que hay más andrólogos clínicos aquí que en toda España. ¿No? Seguro, ¿no? Y porque suelen ser, cuando se habla de andrología, son todos bioandrólogos o androbiólogos, ¿no? Y esta es la andrología muy clínica. Entonces, yo voy a hablar de técnicas de selección de espermatozoides en esta media horita corta. Ya estoy rascando. Y como ya se ha dicho todo, tampoco voy a hablar mucho. Y a Rafa le queda como esas dos fermias, ¿no? Y entonces voy a hablar muy de la parte clínica, porque por eso. Y yo, como Susana, mi padre tenía un laboratorio en casa, llevo viendo espermatozoides y jugando con ellos hasta ahora. Y de toda la vida, ¿vale? Pero lo que me gusta más es la parte clínica. Mi agradecimiento a Marisa, como he dicho, especialmente a Ferran. Con Ferran tenemos una amistad desde hace 30 años. Hace 30 años que lo conocí en la Facultad de Fuixbert. Hace 30 años, hace 25 años que inauguramos CREA. Y hace 30 años que yo abrí mi consulta de andrología. Gracias a Ferran, y a él le tengo que agradecer todo este tiempo. El que estemos igual, nos habéis visto. Y no solo, esta es la foto más antigua que he encontrado, pero he encontrado esta otra muy chula también, que es de él preparándose ya para la microcirugía. Lo veis aquí, para la microtese. Para la microtese. Ya ahí no estaba convencido. Bueno. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos a hablar de técnicas de selección de espermatozoides, pero vamos a hablar muy de la parte clínica, porque de hecho no sería una revisión bibliográfica de técnicas, y es más que nada un punto de vista. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando hablamos de selección de espermatozoides, debemos tener, como en todo lo que hagamos, claro el objetivo. ¿Qué espermatozoides quiero seleccionar? Quiero seleccionar los que mejor se muevan, quiero seleccionar los que mejor morfología tengan, los que tengan muy buen ADN. Pues dependerá primero del tratamiento. No es lo mismo hacer espermatozoides como selecciono, como preparo los de una microtese, que si estoy buscando una inseminación artificial, lógicamente. Pero también dependerá mucho de cada paciente. No será lo mismo un paciente que tenga una alteración meiótica que un paciente que esté buscando un embarazo normal. Con lo cual vamos a tener que, como en todo lo que hacemos en medicina, personalizar muchísimo el tratamiento, que en este caso es la selección de espermatozoides. En general, sí que podemos acordar que lo que buscamos es conseguir espermatozoides con mucha eficacia y con mucha seguridad, por lo que ha dicho Susana, porque, y como yo me he dicho antes también Juan Manuel, cuidado con lo que estamos haciendo, porque lo que hacemos es para toda la vida, y no solamente buscamos tener mucha alta de fecundación, para tener cuantos más embriones mejor, tener embriones que no se nos paren, con muy buena tasa de implantación, porque de esa manera podré transferirlos de uno en uno, evitando embarazos gemelares, que tienen más complicaciones, más prematuridad, más complicaciones para los niños. Que el niño que nazca no tenga problemas, y durante su evolución que el adulto que nazca no tenga problemas por aquello que hemos hecho o que no hemos hecho. Por lo tanto, lo que busco, estos son espermatozoides que no tengan alteraciones genéticas ni moleculares, porque si las tienen, fundamentalmente estamos hablando o aquí en esta charla, de espermatozoides que sean con el número de cromosomas que le toca y que no tenga signos de apoptosis, que su ADN sea íntegro, o no tenga apoptosis, porque la apoptosis al final va a romper igualmente el ADN, y esto va a hacer pues que fecunden peor, que se nos pare antes o después los embriones, y se va a traducir en fallo de implantación,
aborto de repetición, pero también cada vez hay más artículos que nos llaman la atención y nos dicen, ojo, porque muchas de las aneuploidías que le estamos echando toda la vida la culpa al ovocito son de causa masculina, porque esas fragmentaciones de ADN de doble cadena que se arreglan mal, como decían antes, pues pueden dar lugar a microdelecciones, mutaciones y aneuploidías de novo que son debidas a factor masculino. Bien. Esta selección es muy importante por el punto de vista que estamos viendo del clínico, que el clínico participa de él. No es tú ya te apañarás, tú ya te seleccionarás bien los espermatozoides en el laboratorio. Yo te tengo que decir lo que llega, yo tengo que haber estudiado al varón, yo tengo que haber visto ese riesgo, como el que lleva a la cocina a un restaurante. El cocinero puede ser buenísimo, pero le tengo que decir, ojo, hoy el pescado no estaba tan bueno, selecciona, quita esa partecita, ¿no? En el laboratorio luego, como en la cocina, lo primero que tiene que hacer es no dañar lo que tiene, hacer todos los procedimientos estaban pensados para no afectar a lo que tengo, y luego aparte, pues seleccionar de lo que tengo lo mejor. Los espermatozoides tienen que ser euploides, tienen que tener su ADN íntegro, pero además tienen que ser capaces de hacer aquello para lo que está previsto y dependerá del tratamiento. Y por eso vamos a repasar, aunque sé que se ha tratado muy por encima, los aspectos más importantes que esperamos que hagan, que son la fecundar y activar el ovocito. El espermatozoide es fundamental para esto. Y en un repaso somero sabéis que el espermatozoide tiene que llegar hasta la zona pelúcida, adherirse a ella, y al adherirse a ella es cuando se produce la reacción acrosómica. Esto es muy importante que lo sepamos, porque si el espermatozoide ya ha sufrido la reacción acrosómica, será incapaz de pegarse a la zona pelúcida, no podrá fecundar ni de forma natural, ni en una inseminación artificial o en un FIV convencional. Y es muy importante porque los procedimientos que hagamos de selección tendremos que ver que no induzcamos reacción acrosómica. Estamos utilizando técnicas que no sabemos, no está mirado si están induciendo o no reacción acrosómica. A lo mejor estoy utilizando columnas de anexina para hacer inseminación y no sé si estoy induciendo entonces reacción acrosómica. Pues igual van a tener muy mala capacidad de fecundar. Y al contrario, si voy a hacer un ICSI, tengo que estar seguro de que esa reacción acrosómica se ha llevado a cabo. Después de adherirse a la zona pelúcida, el espermatozoide que pasa al espacio perivitelino se adhiere a la membrana. Y ahí entran en función dos moléculas muy importantes que se llaman Juno e Izumo. Y se llaman así, Izumo es el nombre, le pusieron ese nombre los japoneses que la descubrieron. En el espermatozoide es un templo japonés muy antiguo dedicado al matrimonio, y los ingleses que descubrieron Juno, que es la molécula en el ovocito, pues la dedicaron a la diosa también del matrimonio. Y Juno y Izumo, la importancia que tiene es que son las únicas moléculas que son imprescindibles para que se junten óvulo y espermatozoide. Cuando hacen ratones knockout, que es que no tienen esa molécula, son ratones sanos, tienen un montón de espermatozoides que se mueven, y en el óvulo igual, pero son infértiles porque son incapaces de pegarse. Juno y Izumo, esas dos moléculas, se pegan de forma muy específica cuando el espermatozoide entra, y el espermatozoide cuando entra se pega de forma lateral, no con la punta, sino de forma lateral a la membrana del ovocito para favorecer su digestión, su endocitosis. Y esto es porque cuando se produce la reacción acrosómica, Izumo, la molécula del espermatozoide, está dentro de todo su acrosoma, pero cuando al producir la reacción acrosómica se desplaza y se va a la parte ecuatorial, y eso hace que está situada ahí y obliga al espermatozoide a pegarse de forma lateral. Lo que se ha visto es que esas moléculas son muy importantes como anclaje, hacen que el espermatozoide se fije a la membrana del ovocito, pero no explican por qué entra luego el espermatozoide. De hecho, esa fusión, esa endocitosis es desconocida. Nosotros tenemos una teoría, que siempre se la cuento a Ferran, me dice, a fuerza de repetirle será verdad, y la estamos estudiando para demostrarla, porque no es fácil demostrarla, y es lo siguiente: resulta que vosotros sabéis qué es la fosfatidilserina. La fosfatidilserina es una molécula que está en la membrana de muchas células, también en los espermatozoides, y que se encuentra en la parte de dentro, esta es la parte de dentro del citoplasma, y esta es la parte de fuera, en la parte de dentro del citoplasma.
y cuando hay una apoptosis, cuando en la célula se produce un signo para que sea fagocitada y para que muera, una muerte programada, la fosfatidilserina se trasloca, se externaliza para decir, me voy a morir, cómeme, para que le fagocite, ¿vale? La fosfatidilserina actúa para avisar de que se va a morir y de sin inflamación sea digerida, y actúa en muchísimos procesos en el organismo, en la coagulación, en la defensa de virus, en muchísimas cosas. Bueno, pues se ha visto, es una señal de, como dicen los ingleses, eat me, de cómeme. Bien, pues se ha visto que cuando el espermatozoide, esto es porque la fosfatidilserina es uno de los primeros eventos de la apoptosis, después se produce una reacción de las cascasas, y cuando se activa una caspasa que se llama la caspasa 3, ya esa reacción es irreversible y se va a producir sí o sí la ruptura del ADN y la muerte celular. ¿Vale? Y esto lo detallo porque luego cuando veamos selección de espermatozoides con columnas de anexina, pues están relacionados con esto. Bien, pues lo que se ha visto es que cuando el espermatozoide, y se ha visto hace mucho tiempo, en el año 2005, cuando el espermatozoide sufre la reacción acrosómica, se libera, se externaliza la fosfatidilserina. Pero, sin embargo, no se producen los otros efectos de la apoptosis. No hay potencial de membrana, no hay caspasas y no hay fragmentación del ADN. Es solamente un eat me. Por eso pensamos que le está diciendo al ovocito, aquí estoy, fagocítame. Esto es una teoría que nunca podremos demostrar. Ya lo demostrará algún japonés. Bien, el caso es que Juno y Zumo se pegan y cuando el espermatozoide entra, libera la fosfolipasa Z, que se ha visto que es una molécula que lo que hace es que hace que el ovocito, el inositol fosfato, libere del retículo endoplasmático calcio, y se producen ondas de calcio, y entonces eso ya da la señal de activación y pone en marcha el ovocito, continúa la meiosis y hace que se produzca la fecundación y la activación. Por lo tanto, el papel del espermatozoide es fundamental en todos estos eventos. Y la PLCZ es una molécula también fundamental para que se produzcan todos estos eventos para la activación. Y la mutación o la ausencia de PLCZ explica algunos fallos de fecundación por no frecuente. ¿Qué pasa? Que cada vez conocemos más todo lo que tiene que hacer el espermatozoide, cada vez conocemos más todas las moléculas que están implicadas en esto, pero nosotros seguimos estudiando, nosotros no, pero en general, en todo el mundo, en España creo que se estudia más de lo habitual que en el resto del mundo al varón, y no se le estudia prácticamente nada. Todo el estudio es un espermiograma. Nos la bufa todo esto porque tenemos el ICSI. Como el ICSI va bien en la mayoría de los casos, pues no pasa nada. Pero me salto, lo capacito, que no se pega, lo meto, que no hay reacción acrosómica, yo lo hago al darle el golpe al espermatozoide, hago la reacción acrosómica, que no tiene capacidad de activar, no pasa nada, le pongo ionomicina recombinante o le pongo calcio, y ahora en el último caso, con toda esta serie de eventos que producen la fecundación, al final lo que ocurre es que sale el zinc del ovocito, que es lo que al final lo activa, pues poniendo que el antes del zinc, el ovocito se cree que no hay zinc y también se activa sin haber hecho nada antes. Con lo cual nos podemos saltar todo. Pero lo que tenemos clarísimo es que si nos saltamos todo, no estamos cumpliendo nuestro objetivo de seguridad, que es, ojo, porque no solamente quiero tener, como decía Susana, un niño nacido, sino que quiero que sea un adulto sano, porque lo que hacemos es para toda la vida. Y desde luego, el espermiograma, lo hemos dicho también, no nos da información de todo esto. Voy ya corriendo. De FISH, por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista clínico, pues lo que tenemos que ver es si hay más riesgo de aneuploidía, con FISH, o si no tengo para hacer un FISH, con la meiosis, y luego ver que el ADN sea íntegro. Lógicamente, ¿cómo no va a ser importante que el ADN del espermatozoide no esté íntegro? Es fundamental. En animales no hay ninguna duda, se puede demostrar el efecto en generaciones. En el hombre es más difícil de demostrar, entre otras cosas porque el ovocito tiene una capacidad brutal de arreglar el espermatozoide. El mejor tratamiento para la fragmentación del ADN es un buen ovocito, sin ninguna duda. El caso es que, como decía Susana, pues cuando yo pido el FISH sin más, pues la tasa, la incidencia de FISH alterado es muy baja.
pero cuando pido el FISH, cuando sospecho un fallo de espermatogénesis, en variantes del cariotipo, y sobre todo cuando ya vienen los pacientes con clínicas, con aborto de repetición, fallo de implantación, fallo de fecundación de causa no conocida, o embriones se separan, el 45%, el 65%, si pido 9 cromosomas, que esto no lo he puesto, tienen el FISH alterado, muchísimos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría vienen ya con clínica, vienen ya con no sé cuántos abortos, no sé cuántos tratamientos. Yo quiero algo que me diga antes, algo que en el semen que me oriente. Y no hay nada claro en el semen, ni las oligos tienen que ser muy, muy severas para que me lo oriente, pero eso no explica los abortos porque no se quedan embarazadas. Las asteno no está claro, y las teratos, solamente las teratos monomórficas relacionadas con una mutación concreta. Pero no hay nada de entrada en el espermiograma. Nosotros hemos estado estudiando durante 5 años, viendo en casos en 250 casos hemos hecho el análisis de la morfología, la da al ordenador y te da un valor que es el área media de esa muestra de semen, de los buenos y de los malos, el área media. Y ese área media hemos visto que está muy relacionado con la probabilidad de FISH alterado. El ASH le hemos llamado ASHA por área en inglés de la cabeza espermática. Y hemos visto que los pacientes con FISH alterado tienen de media significativamente el área mayor, pero sobre todo hemos visto por realización logística que a partir de un área media aumentada la probabilidad de FISH alterado es muy, muy alta. Y cuando cogemos y vemos cómo se distribuye el área media de la cabeza en 250 pacientes y vemos el percentil 95 y establecemos ese valor a partir de 14,8, vemos que a partir de 14,8 micras cuadradas el 74% de nuestros pacientes tenían el FISH alterado, que es mucho mejor pronóstico que la morfología, la concentración o el total de espermatozoides, como lo vemos en las curvas ROC. Y luego, cuando miramos de forma retrospectiva los tratamientos que hemos hecho según ese dato que teníamos, vemos que es un valor que influye muchísimo en la tasa de parto, tanto en inseminación como en ICSI con ovocitos propios como en algodón. Y ahora, cuando lo hacemos de forma prospectiva, en cuanto alguien viene con un área por encima de eso, estamos haciendo de forma prospectiva, porque eran pacientes a los que tenían razones para pedir FISH, y estamos viendo que en el 70% de casos el FISH está alterado. O sea, es un parámetro que desde el primer espermiograma ya nos orienta y que tiene mucha menos variabilidad, es un parámetro muy estable, mucho más que el recuento, la movilidad o la morfología. En cuanto a la fragmentación, lo paso rápido porque se habla ya de fragmentación. Fundamentalmente destacar que el aborto es lo que más está relacionado con fragmentación, pero sobre todo cuando esa fragmentación es de doble cadena, obviamente, porque cuando hay una rotura de una sola cadena, el ovocito puede copiar la cadena hermana. Cuando hay rotura de doble cadena, en otras células del cuerpo tienen el otro cromosoma para copiarlo, pero en los gametos no puede, con lo cual el ovocito intenta repararla y lo repara mal. Y el problema no solamente que de infertilidad, es que si lo repara mal puede dar lugar a mutaciones y microdelecciones de novo en el feto. ¿Qué es lo que pone aquí? Y que hay muchos estudios que dicen que esa relación entre factor masculino y problemas que encontramos en los niños por esa causa. ¿Qué ocurre? Que las técnicas que hoy en día para hacer diagnóstico no diferencian una o dos cadenas, y por eso nosotros buscamos una técnica para ver doble cadena y nos decidimos por gamma H2AX, que es ni más ni menos que un cambio que se produce en las histonas cuando hay una rotura de doble cadena. Es un cambio muy específico, se fosforila la histona H2AX, se pasa a llamarse gamma H2AX, y gamma H2AX es un marcador que se utiliza de forma habitual en cáncer, para detectar rotura de doble cadena en cualquier célula, pero en cáncer está muy utilizado. En semen, sin embargo, está muy poco utilizado, hay un par de trabajos solo, por la dificultad que tiene marcar los espermatozoides, porque como os he explicado, pasan dos cosas. Una, que es que el ADN está súper enrollado, 200 veces más enrollado, con lo cual los marcadores, los de inmunofluorescencia, no llegan, no alcanzan el ADN. Y segundo, que resulta que además se pierde el 85% de las histonas. Entonces dices, pues, ¿cómo vas a estudiar las histonas
si casi no quedan y además son muy poco accesibles, por eso la gente no lo usa. Y la razón es que lo que se ha visto en los últimos años es que en el espermatozoide y probablemente en otras células el ADN no está dispuesto de forma casual, sino que esas histonas que se quedan y que ocupan espacio, se quedan precisamente para que esté justo ahí los genes más implicados en los primeros eventos de la fecundación, de la activación del ovocito. Por lo tanto, cuando yo miro gamma H2AX en espermatozoides, estoy mirando los genes más importantes, y roturas de doble cadena de otra zona del ADN igual no tienen la misma repercusión, porque son roturas que se hacen para liberar la tensión de forma fisiológica para que el ADN no esté tan apretado y que no hay pérdida de nucleótidos y por lo tanto se reparan sin mayor problema. Nosotros empezamos a hacer ese marcado además con microscopio de fluorescencia para poderlo hacer sin citometría en el laboratorio, y solamente conseguimos que llegara el marcador hasta la histona cuando cogemos y después de fijar el espermatozoide, ya no tiene capacidad de tener reacción, destruimos todo el ADN y entonces marcamos la histona. Fue una ocurrencia que estamos mirando roturas del ADN rompiendo todo el ADN, porque lo que miramos no es el ADN, sino la histona. Y con eso hemos visto que en casos de fallos de fecundación o fallos de implantación, perdón, en el doble de casos encuentro que hay gamma H2AX alterado, o sea, rotura de doble cadena, que el túnel no me detecta, porque estas roturas de doble cadena son roturas de muy poquitos, una zona muy concreta del ADN, y no llega a descubrirla el túnel, no llega a dar señal. Pero gamma H2AX, cuando hay una rotura, afecta a muchas histonas y la señal es muy franca. Entonces lo detectas con gamma H2AX y el túnel te da negativo. Y ahora ya voy a pasar a hablar de selección espermatozoides. Y tardo 2 minutos. ¿Cómo selecciono espermatozoides? Espermatozoides testiculares, no sé cuánto tiempo llevo. Me quedan 10 minutos. Voy fenomenal. Espermatozoides de testículo. Los espermatozoides de testículo, selección de espermatozoides. Puedo utilizar en casos de fragmentación del ADN. No hay técnica para seleccionar espermatozoides euploides o aneuploides. No existe a día de hoy, desafortunadamente. Pero sí hay varias técnicas para seleccionar espermatozoides no apoptóticos y sin fragmentación. Entre ellas podemos utilizar espermatozoides testiculares o eyaculados. Espermatozoides testiculares se han propuesto porque a nivel testicular hay menos fragmentación.